Como saben, hemos visto padres en el anime que han sido crueles, bondadosos, valientes, poderosos, cobardes y en ciertos casos misteriosos, y eso nos da material para teorizar sobre su paradero, como lo fue el padre biológico de Deku, el cual, al decir que solamente se fue al extranjero abandonando a su esposa e hijo y haciéndose de otra familia, suena como algo muy congruente y que explica el por qué después de todo lo que tuvo que pasar su hijo, este señor no movió mar y tierra para volver a su país y apoyarlo en su difícil situación. Pero al final es una teoría sin bases al no saber nada de él y no haber tenido su presencia ni siquiera al final de toda la obra. Pero en otros casos más interesantes, como lo es una obra que ya se ha extendido tanto y que toca una cierta lógica realista como Rent a Girlfriend, es que tenemos material para teorizar y explicar la decisión tan fría que tuvo el padre de Chizuru de no responsabilizarse de su hija, dejándola a ella y a él como los últimos miembros vivos de la familia Ichinose. Así que sin nada más que decir, acompáñame a ver esta teoría que podría explicar el motivo, causa, razón y circunstancia del por qué el padre de Chizuru Ichinose decidió desaparecer. Primero, partamos por el hecho de que en el capítulo 392 del manga de Rent a Girlfriend, la misma Chizuru menciona que su madre se casó joven y que tuvo a Chizuru a sus 19 años, pero que su pareja, o sea su padre, huyó cuando Chizuru nació, interpretándolo como un abandono porque Chizuru piensa que su padre pudo haber cambiado sus sentimientos. Sin embargo, ¿con qué bases Chizuru argumenta que fue un abandono simple y no algo más complejo? Seguramente porque sus abuelos Sayuri y Kazushito le contaron ese argumento a Chizuru en base al rencor que seguramente le guardaron a su padre biológico por no haberse responsabilizado de su madre y de Chizuru una vez ella nació, en un intento de darle sentido al abandono de su padre. Pero, como lo vemos en el mismo capítulo, cuando Chizuru habla con Minnie sobre su padre, Chizuru por sus propias palabras dice que no sabe del todo lo que pasó entre su madre Kazumi Ichinose y su padre, solo que este huyó y la abandonó, por lo que Chizuru solo puede concluir que cuando su padre se enteró del embarazo, huyó por miedo de hacerse responsable, y eso hace deducir a Yaemori que eso es lo que le ha generado tantos conflictos a Chizuru de intentar emparejarse con chicos de su edad durante toda su vida, y la razón por la que no da el último gran paso con Kazuya, pues en parte es por inseguridad y por autodesprecio, pero también miedo instintivo a que le suceda lo mismo que a su madre, algo que obviamente no haría Kazuya. Pero como dije, Chizuru solo se quedó con la interpretación que sus abuelos le contaron en base a los hechos con su padre. Pero en el mismo capítulo, Chizuru dice que su madre se casó joven y la tuvo a la edad de 19 años, por lo cual todo indica que Kazumi pudo haberse casado con su esposo a mediados o a finales de sus 18 años. Pero el hecho de que Chizuru diga que su madre se casó joven nos está indicando que su padre sí estaba dispuesto a responsabilizarse de Kazumi y de Chizuru, por lo cual no concuerda entonces que haya decidido huir por miedo a la responsabilidad paternal, pues el padre de Chizuru no tuvo miedo de casarse con Kazumi después de haberla embarazado, y esa declaración es la que hay que tomar con pinzas en este misterio, pues Chizuru nunca dice que sus padres se hayan divorciado. Chizuru solamente concluye que su padre huyó por miedo a la paternidad, y eso es lo que hace pensar que sus sentimientos pudieron haber cambiado, pero te repito, no tiene sentido porque el padre de Chizuru bien pudo haber huido sin tener que casarse, mas sin embargo, él tomó la decisión de casarse con Kazumi aun si fueran muy jóvenes para ello. Y creo que la respuesta a esta incógnita de este cambio tan repentino de humor puede encontrarse en el tipo de hombres de los cuales las mujeres Ichinose vistas en los paneles se han enamorado. Me refiero a Kazuya y a Kazushito. Y es que nótese que paralelamente y quitando todo pensamiento con complejo de Edipo que algún enfermo mental va a comentar por ahí, no notan que directamente Chizuru y Kazuya tienen mucho parentesco en cuanto a personalidades y también historia con Sayuri y Kazushito. Y no
No me quiero meter en el tropo de decir que es una especie de gusto hereditario o que son reencarnaciones, pero si vemos bien, Kazushito muestra tener emociones muy fuertes, tanto que le afecta que a Chizuru no le gusten las mismas cosas que a él, igual que Kazuya cuando piensa que Chizuru puede llegar a odiarlo. Pero en el caso de Sayuri, esta no tiene miramiento en gritarle a su esposo si la hace enojar, tal cual como lo hacía Chizuru cuando conoció a Kazuya, solo que a Kazushito no le afecta tanto pues al final ya estaban casados desde hace años. Y claro, Sayuri no actúa tan salvaje como si lo llegó a hacer Chizuru, pero seguramente otra cosa habrá sido cuando apenas conoció a Kazushito. Pero especulando un poco, Sayuri, como la obra lo muestra, fue actriz de televisión, así que te pregunto, ¿tú crees que a Kazushito no le fue igual de difícil en su juventud en conquistar a Sayuri como le está costando a Kazuya con Chizuru? Seguramente Kazushito debió sentirse eclipsado o hasta cierto punto indigno de Sayuri, ya que en primera, aun cuando eran jóvenes, Kazushito no era alguien atractivo, por lo cual obviamente sus bajones de humor tuvo que tener. Pero eso no le impidió en hacer lo que tuvo que hacer para enamorar a Sayuri, y seguramente Sayuri tampoco pudo haberla tenido tan fácil, ya que seguramente tuvo que decidir si seguir con su carrera de actriz o casarse con Kazushito. Pero ciertamente tomó su decisión al ver lo difícil que puede llegar a ser el mundo de la actuación, y por como lo he visto, Chizuru no parece tener otro familiar, y en todo caso las personas aparte de Kazuya y su abuela que aparecen dándole el pésame no se nos dicen que sea familia de Chizuru o de sus abuelos, por lo que esto me hace concluir que Sayuri estaba igual que Chizuru en su tiempo, ya que ella era la única hija de su familia hasta que conoció a Kazushito y se cambió el apellido a Ichinose. Así que seguramente Sayuri y Kazushito debieron tener las mismas vivencias, pero claro, no al 100% que tuvieron Chizuru y Kazuya. Pero de una u otra forma Sayuri se enamoró de Kazushito por sus buenas acciones e intenciones, solo que Sayuri aceptó sus sentimientos sin complicar más las cosas y se casó con Kazushito, teniéndolo como su apoyo mental y sentimental en su carrera de actriz hasta su retiro. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que el padre de Chizuru pudo haber tenido los mismos problemas de autoapreciación personal que tiene Kazuya y que pudo haber tenido Kazushito cuando apenas conoció a Sayuri. Y esto ya entra en tema de especulación. Tal vez el padre de Chizuru no tenía amigos con los que apoyarse o tenía padres que eran un poco más distantes que los de Kazuya, generando así que tuviera una mentalidad autodespreciativa un poco más severa y explicando el cambio de mentalidad tan repentino. Pero esto no resuelve el problema del por qué huyó de Kazumi una vez Chizuru nació, y todo puede terminarse con decir que tuvo miedo a la responsabilidad que ya quedó descartada, o que simplemente se enamoró de otra chica y se fue con ella dejando a Kazumi. Pero seamos realistas, ¿tú crees que Sayuri y Kazushito, con sus experiencias vividas y siendo padres de la madre de Chizuru, estos no tuvieron la capacidad de aconsejar a su hija a escoger bien a las personas con las que ella quería salir? Ya que por lo menos como vimos con Sayuri, ella disciplinó a Chizuru a rechazar abiertamente a los chicos con los que simplemente ella no quería nada, pero también le dijo a Chizuru que aceptara sus sentimientos si en verdad sentía algo por Kazuya. Esto producto de su experiencia en la juventud, pues Sayuri le reveló a Chizuru que hasta 100 chicos se le declararon o la invitaron a salir, pero ella los tuvo que rechazar pues ya había aceptado sus sentimientos por Kazushito. Así que, ¿tú crees que ese mismo consejo no habría salido de la boca de Sayuri con su hija? Pues si Sayuri fue de madre como lo fue de abuela, claramente habría aconsejado a Kazumi, que seguramente también tuvo que rechazar a muchos chicos antes de conocer al padre de Chizuru, porque Chizuru cuenta que su madre era muy popular por su belleza, así que no pensemos que Kazumi era una tonta, pues ella seguramente sabía identificar con qué chicos quería salir y con cuáles no, y esto descarta la posible idea de que por un descuido o solo porque se le dio la regalada gana, Kazumi haya decidido embarazarse del primer idiota que se haya encontrado, por lo que entonces deberíamos tachar de prosti a Kazumi y no a Chizuru. Pero si nos ponemos a pensar con más detenimiento, tomando en cuenta el hecho de que de una u otra forma las mujeres de la familia Ichinose no se enamoran inmediatamente del primer chico que les habla o les coquetea, sino que se enamoran de los chicos que muestran acciones verdaderamente honestas y nobles, podríamos tener una respuesta de cómo era en realidad el padre de Chizuru y cómo conquistó a Kazumi, y todo empieza a tener más sentido. El padre de Chizuru no era un patán,
sino que era un buen chico que se enamoró perdidamente de Kazumi y que pese a su autodesprecio hacia sí mismo, esto no le impidió el hacer muchas cosas por ella por amor, ocasionando entonces que Kazumi se enamorara de él también. Pues imagínate el nivel de confianza que tendría Kazumi con el padre de Chizuru, que a sus jodidos 18 años, esperemos en Dios que con edades equivalentes, Kazumi se le abrió y se le inclinó para recibir a su hija, y posteriormente, como lo dice Chizuru, casarse los dos en sagrado matrimonio. Pero esto sigue sin explicar el por qué, si el padre de Chizuru amaba a Kazumi y pese a tener un autodesprecio como Kazuya que no le impidió casarse con ella, aún así abandonó a Kazumi. Y creo que la respuesta está en dos factores clave que se nos menciona en el anime y en el manga. Kazumi padecía de una alta vulnerabilidad en su cuerpo, indicando que ella tenía una muy baja resistencia, y al parecer, en un chiste del anime, Sayuri se sorprende al ver que Chizuru es bastante mentirosa, y todavía se pregunta de quién heredó esa conducta tan astuta, lo cual me hace concluir que Kazumi no era del todo una santa. Y conociendo los temas que toca la obra de Rent-a-Girlfriend sobre las mentiras y la depresión masculina, ya puedes ir deduciendo por dónde va el asunto. Kazumi Ichinose sí se enamoraría perdidamente del padre de Chizuru y el padre de Chizuru de ella, producto de quién sabe cuántas cosas vividas en su escuela y fuera de ella, pero fue a causa de ese amor que Kazumi ocultaría al padre de Chizuru su padecimiento, lo cual fue un terrible error. Kazumi no era como Chizuru, pues ella, por el consejo que le dio Sayuri, era bastante directa cuando escogía con quiénes tener amistades o en este caso noviazgo, pero ella sabía cuándo decir la verdad y cuándo no, y producto de haberse enamorado del padre de Chizuru, es que ella le ocultaría su padecimiento para seguir viéndose con él y que no se preocupara demasiado por ella. Pero el problema fue que ellos dos no esperaban llegar a tercera base, por lo cual ya era muy tarde para detener a la maquinaria que engendraría a Chizuru. Pero pese a que ya no podían ocultar lo obvio, el padre de Chizuru decidió hacerse responsable casándose con Kazumi y esperando a la bebé pese a sus tempranas edades. Pero el verdadero detonante de la huida del padre de Chizuru sería porque Kazumi decidió no revelar la verdad de su condición a su esposo, y seguramente Sayuri y Kazushito ya pensaban que él ya lo sabía, pues tenemos constancia de que ellos sabían de su padecimiento pues le contarían a Chizuru, pero Kazumi no consiguió decirle la verdad a su esposo y se le terminaría acabando el tiempo, pues por cuestiones de profesión, los médicos que le hicieron los exámenes a Kazumi revelarían la verdad de su condición a su esposo y dando la posibilidad de que ella podría morir durante el parto. Y es entonces que el padre de Chizuru se rompió. El miedo a perder a la única chica que lo amó y que él amaba, la ansiedad de las miradas acusadoras en su escuela, su familia y sus suegros, y la culpa que seguramente lo carcomió porque indirectamente sería el causante de la muerte de su esposa por no controlar sus deseos hacia ella, originaría que no pudiera con la presión y decidiría alejarse de todo lo que él erróneamente percibía que le ocasionaría daño en su ya de por sí dañada vida. Y lo peor de todo es que Kazumi no murió, pero le tocó vivir con el dolor de sentirse abandonada y traicionada y de cuidar a una recién nacida, todo por una mentira que ella misma diría que pese a las mejores intenciones terminarían separándola de su esposo y no permitiéndole a su hija tener a su padre, teniendo que cuidarla ella sola hasta su triste final 3 años después. Y si el padre de Chizuru ya no volvió, seguramente fue porque sintió que ya no era digno de ser padre de una chica tan hermosa como Chizuru, pues seguramente le carcomería la culpa de huir en vez de afrontar la situación, pero recordándote que si no pudo hacerlo, fue porque no estaba preparado para asimilar la revelación que lo rompería, siendo un riesgo de vida o muerte que Kazumi ocultaría para no dar más problemas a su esposo, y que por postergarla terminaría por hacerlo huir, terminando en la culpa de ambas partes en este caso, haciendo del padre de Chizuru un reflejo de lo que Kazuya podría llegar a ser cuando la culpa es más fuerte que la determinación, cuando la ansiedad no se controla, cuando el odio hacia ti mismo tiene más peso que las cosas buenas que has hecho, y eso generando que decidas huir de todo lo que te hace daño, no importándote si vas a dañar a las personas que amas.
y Kazumi siendo el reflejo de lo que podría pasarle a Chizuru si continúa desconfiando del amor de Kazuya y de su propio amor hacia él, postergando más las cosas, porque aunque las circunstancias hayan sido diferentes, al final Chizuru corre el riesgo de quedarse completamente sola como su madre. Regálame tu like si el video te ha gustado, no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos, así que sin nada más que decir, yo soy Master Arrow y me despido.